¿Puedes realizar la Recording. presentación, compañeros? Sí, licenciado. Bueno, compañeros, en las últimas clases nosotros hemos abordado los temas relativos a los elementos de los contratos. Dentro de los elementos esenciales de los contratos vimos los elementos esenciales comunes, donde hablábamos de la capacidad, el consentimiento y el objeto. Entonces abordamos ya de una manera un poco más concreta lo que era el consentimiento, compañeros. Entonces, ahora vamos a platicar sobre el último vicio de los consentimientos, teniendo en consideración que en la clase anterior nosotros abordamos los vicios que se presentan dentro del consentimiento, es decir, que afectan el consentimiento. Entonces, el último de los vicios, porque ya habíamos visto lo que era el dolo, el error, la violencia, es la simulación, compañeros. Este último vicio es bastante más alambicado de lo que son los anteriores, porque en determinado momento puede presentarse de dos maneras, ¿verdad? Pero iniciemos desde el punto de vista conceptual, ¿verdad? ¿Qué es la simulación? La simulación, compañeros, que la falsedad sobre un acto determinado, es decir, que se hace aparecer lo que no es, se le da la apariencia a un negocio el cual no tiene o simplemente no existe, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de esta situación, de la simulación? ¿Cuál es el objeto? ¿Verdad? Es hacer caer en error a terceras personas, defraudar a terceras personas. Es decir, teniendo en consideración que el contrato es la fuente, es una de las principales fuentes de las obligaciones y que a través del mismo se crea, se modifica o se extingue una obligación, la simulación pretende en determinado momento hacer caer en error a otras personas con el ánimo de no cumplir con eso. Es realmente la simulación. El término simulación, al igual que otras figuras, es un término que que tiene raíces latinas, proviene precisamente del latín simulare, ¿verdad? Que significa fingir o hacer aparecer lo que no es cierto, ¿verdad? Darle otra apariencia. Entonces, derivado de esto, compañeros, la simulación tiene como tronco en común el hecho de que hace o da una apariencia que no es a cierta situación, pero se fragmenta, se divide en dos caminos, ¿verdad? Uno donde todo lo que se constituye, ¿verdad? Es mera ficción, no nace a la vida jurídica, es mera ficción. Y la otra, se utiliza una figura jurídica distinta a la que debió haberse utilizado, siempre con el ánimo de tratar de defraudar a un tercero. Esto, compañeros, pretende, como les decía, evitar cumplir con una obligación. Veamos el artículo, compañeros, 1257.
que hace referencia precisamente a los bienes. Dice, es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, de dolo, de simulación o de violencia. La nulidad no puede pedirla o demandar a la parte que hubiera causado el vicio. Y lo relativo a la simulación está contemplado en un capítulo especial, en un capítulo propio, en el capítulo quinto, en el artículo 1284. ¿Cuándo tiene lugar la simulación? La simulación, de conformidad con este artículo, tiene lugar cuando se constituyen tres preceptos. El primero, cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declara, dándose la apariencia de otro de distinta naturaleza. Segundo, cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad, no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. Y tercero, cuando se constituye o transmiten derechos o personas interpuestas para mantener desconocidas a las verdaderamente interesadas. Entonces, fíjense que esto es, como les decía, es un procedimiento bien interesante porque ahí se está planteando algo que no es. Veamos la siguiente diapositiva. En el caso de la simulación, como les decía, hay un fundamento en común para las dos versiones que se presentan de la simulación, para los dos tipos de simulación que se presentan. El primero es porque el acto que se está celebrando no existe, ¿verdad? Es una simulación donde nada de lo que se está constituyendo existe en realidad. Y el segundo es que, si bien es cierto, el acto que se está presentando sí existe, es distinto, ¿verdad?, al que se está presentando. Esto lo vamos a ver ahorita más adelante, compañeros, para que ustedes tengan una idea más clara y vamos a plantear los ejemplos correspondientes. ¿Cuáles son los requisitos que debe de tener la simulación? Primero que nada, la simulación es una declaración deliberadamente discordante, ¿verdad?, de la realidad. Hay que ver con la realidad. Pero esto se hace de manera intencional. La simulación es intencional, ¿verdad? Con un determinado propósito se plantea esta situación. Debe ser concentrada entre las partes. Es decir, los contratantes se ponen de acuerdo para defraudar a un tercero. Y por último, su finalidad es engañar a un tercero. ¿Por qué es engañar a un tercero? Porque realmente lo que están buscando es no cumplir con una obligación, evadir el cumplimiento de una obligación que ya se ha constituido. Entonces, se plantea una simulación, se simulan una serie de actos que o no existen o son distintos a los que debieron de haberse planteado. Entonces, hay que tener en consideración esta situación. Es la simulación una situación en la cual se plantean actos que no tienen nada que ver con la realidad. A ver, el compañero David Tull. Buenas tardes, licenciado. En este caso, por ejemplo, cabría como cuando las personas en lugar
de realizar una compraventa como tal, ¿verdad? Cuando se adquiere una propiedad, en lugar de pagar impuestos y todo lo que en él tendrían que realizar, ¿verdad? A la hora de comprar una propiedad, entonces prefieren simular una donación, ¿verdad? Una donación para evitar todo ello. Sí, precisamente. Ese era uno de los ejemplos que les iba a poner precisamente. Le agradezco. Fíjese que sí, precisamente muchas veces se hace eso para tratar de evitar pagar mayor impuesto. Realmente eso se presentó con anterioridad cuando se dio la reforma fiscal en el año 2012, que se buscaba utilizar otro contrato. Pero es que ahí realmente estaba la compraventa, pero bueno, realmente pago menos impuestos en la donación, entonces voy a presentar una donación. Ese es un tipo de simulación, porque lo que buscaba era defraudar, ¿verdad? A un tercero, que en este caso es el fisco. No sé si respondo a su pregunta, compañero. Sí, licenciado. Gracias. Muy bien. A ver, la compañera Irma Manso. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañera. Eh, Licenciado, sí, ahorita con el ejemplo que puso el compañero, podemos decir si hubo simulación, sí, sí, porque la figura de la donación sí es una figura lícita y válida. Sí, precisamente. Lo que sucede es que en este caso lo que se está tratando de evadir es el pago del impuesto. Y les comento. Eso se los iba a exponer un poquito más adelante, pero vamos a aprovechar ahorita la situación. Fíjese que lo que sucede es que en el año 2012, me parece que fue, 2011, 2012, hubo una reforma fiscal. Entonces, la cuestión es que al momento de adquirir un bien, pues, pongamos una casa, había que pagar impuesto. Entonces, bueno, ¿qué hacemos, verdad? Entonces, busquemos otro camino, ¿verdad? Y se constituye una donación. En ese momento, hasta ese momento, todavía la donación no estaba afectada a las reformas. Entonces, la donación, a diferencia de la compra-venta, no tiene precio. O sea, yo puedo donarle una casa a mi hijo, pero no le puedo constituir, o sea, no hay necesidad de que yo le constituya un precio, porque uno de los elementos especialísimos precisamente de la donación es que la donación se estima. Entonces yo puedo, en ese momento podía estimarla en 100 quetzales, aunque fuera una casa. Entonces ahí se evadía el fisco, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no voy a pagar la gran cantidad de impuestos, sino que voy a pagar únicamente sobre lo que estoy estimando? Entonces ahí había una simulación, ahí había que establecer ciertas pruebas y establecer que realmente, como le convenía más, por eso constituyó una donación, aun y cuando debió haber constituido una compraventa. Entonces, en ese caso, se da un tipo de simulación donde el camino que se está utilizando no es ficticio, sino que es otro camino jurídico, pero no es el que se debió haber utilizado, porque se está utilizando con el propósito de defraudar a un tercero, en este caso, al fisco. Entonces, de esa manera es que se plantea este tipo de simulación. Esta es la simulación relativa, ¿verdad? Donde se utiliza un camino también jurídico legalmente constituido, no falso, pero que no es el que debió haberse planteado. ¿Respondo su pregunta, compañera?
Sí, licenciado, fíjese que también he visto esta otra nueva forma de simulación, como usted estaba mencionando por el tema de la defraudación al fisco, que ahora compran propiedades en un valor por el tema del IOSI Ujú. a un costo menor. Si una casa cuesta medio millón de quetzales, pues la valoran en 100,000. Y los otros 400,000 por el tema de la bancarización, lo que he visto es de que lo están poniendo como mejoras a propiedades. No sé si eso también entraría en el tema como otra figura, pues, de simulación, Puede ¿verdad, ser. licenciado? Fíjese que sí. Utilizan eso para poder, pero muchas veces lo utilizan también para no pagar el IVA. Lo que pasa es que al momento de constituir una primera inscripción de dominio dentro del registro, se constituye cierto valor. Y después, las compraventas subsiguientes que se planteen tendrán que tener ese mismo valor para poder constituir ese mismo valor o más alto. Y eso opera para lo que está en matrícula fiscal, para lo que está en inscrito en el registro o en matrícula municipal. Ese valor alto, ¿verdad? Entonces, sobre ese van a constituir eh, las demás ventas y el UCI. Entonces, muchas veces sí hacen eso para bajar el UCI o para pagar menos IVA. Entonces, si realmente están utilizando una figura jurídica legalmente constituida para evadir esta situación, sí es un buen ejemplo. Gracias, licenciado. A la orden, compañera. Ahora veamos la siguiente diapositiva, compañeros. Fíjense que habíamos platicado ahorita lo que era la simulación, ¿verdad? Pero hay dos tipos de simulación. Como les decía, ambas tienen un elemento en común que es defraudar a un tercero a través de un engaño. Existen dos tipos de simulación. La primera es cuando no tienen nada de verdadero el acto que se está constituyendo. Entonces, es una simulación absoluta. Les pongo un ejemplo para que esto quede un poquito más claro. Resulta que mi tarjeta de crédito y utilicé la tarjeta para los diversos consumos, pero no la pagué. Entonces ellos me demandaron y se fueron contra mi patrimonio, mi casa. Entonces vengo yo y platico con un amigo mío y le digo, mira, fíjate que la tarjeta de crédito me está demandando y la verdad no tengo dinero. Entonces me van a quitar la casa. Entonces lo que vamos a hacer es que te voy a vender la casa. Hagamos como que te vendo la casa y eh, lo dejamos así, ¿verdad? Entonces se puede celebrar un contrato. Incluso hasta se puede registrar, pero la cuestión es que los elementos especialísimos ahí de la compraventa, que son el traslado del bien y el pago del precio, no se dan. Nunca se dan. Yo finjo que le vendo la casa, pero yo me quedo viviendo en la casa sigue, la sigo teniendo yo, nunca pago el precio, ¿verdad? Perdón, mi amigo nunca me paga el precio, no, nada, solo está, todo está fingido, ¿verdad? Ahí se finge ese negocio. Entonces, no nace a la vida jurídica. Entonces, hay una simulación absoluta del negocio. A ver, la compañera Irma Manso. Licenciado, ahí no entraríamos en el delito de alzamiento de bienes, no, porque ya había una demanda previa sobre ese bien y yo lo vendí posterior, no.
Lo que pasa es que ahí estamos ya entrando al terreno penal, ¿verdad? Aquí estamos porque ya estamos incluso hablando sobre un delito. En este caso, lo que cabría en determinado momento sería plantear o deducir responsabilidades, porque aquí se está fingiendo una compraventa. Realmente la venta nunca se hizo, porque no se cumplió, no se perfeccionó, porque no se trasladó la propiedad ni se pagó el precio, que son elementos esenciales para poder cumplir con la compraventa. Entonces aquí lo que va a pasar es que se le van a deducir responsabilidades porque si se aportan las pruebas correspondientes, se puede en determinado momento dejar sin efecto. De hecho, al final del semestre pasado, ustedes tuvieron que haber visto lo que eran medidas auxiliares del acreedor, dentro de las cuales se hablaba de la acción revocatoria o acción pauliana, la cual el acreedor deja sin efecto este tipo de cosas. Póngase, yo finjo que vendo mi propiedad, entonces el acreedor viene, plantea una acción pauliana o una acción revocatoria, aporta sus pruebas ante el juez y el juez viene y deja sin efecto esa compraventa para que el acreedor pueda hacerse de pago con mi casa. Pero este es desde el punto de vista civil. No sé si respondo a su pregunta, compañera. Sí, licenciada, muchas gracias. A la orden, compañera. Entonces, fíjense, compañeros, que aquí hay se está fingiendo realmente un contrato, ¿verdad? No nace a la vida jurídica. Veamos lo que establece nuestra legislación. El artículo 1285 dice: la simulación es absoluta cuando la declaración de voluntad nada tiene de real y es relativa cuando a un negocio jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. Entonces, en el caso de la simulación absoluta, aquí, como les digo, se está fingiendo una compraventa. Entonces, al fingir la compraventa, no nace a la vida jurídica. No, la declaración de voluntad nada tiene de real, porque ni entregué la casa, ni me pagaron el precio. Ahora, tenemos el otro tipo el otro tipo de simulación, el que es la simulación, la que es la simulación relativa. La simulación relativa es cuando se le da otra o se utiliza otra figura para cumplir o evitar cumplir, evitar cumplir con una obligación. Aquí es donde yo les comentaba lo de la donación. Como les decía, en ese año, el año 2012, pues hubo una modificación, pero hasta ese momento no se había modificado en ese sentido fiscal la donación. Entonces la donación me permitía a mí trasladar el dominio de la propiedad pagando menos impuesto. Entonces ahí es una especie de simulación, ¿verdad? Donde sí se está utilizando otro camino jurídico legalmente constituido. Ahí no es falso. No es como en la simulación absoluta. Entonces, al plantearlo de esa manera, igual estamos evadiendo nuestra responsabilidad en ciertas situaciones, en ciertas cuestiones jurídicas, ¿verdad? Estamos evadiendo la responsabilidad del cumplimiento de una obligación, perdón, de una obligación, o estamos tratando de evadir en algún sentido esta situación.
El ejemplo que yo les trasladaba, que es el que platicamos hace un momento, el de la donación, prácticamente la donación es legítima. O sea, se constituyó de una manera legal y surte todos sus efectos. Pero, ¿por qué constituimos una donación y no una compraventa? Porque de esa manera íbamos a pagar menos impuestos. Entonces, el verdadero carácter de esa situación es la evasión del impuesto, pagar menos. Veamos lo que dice precisamente la ley al respecto. En el segundo párrafo, en la segunda parte del artículo 1285 dice, y es relativa cuando a un negocio jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. El artículo 1286 nos aclara un poco más esta situación, porque dice, la simulación absoluta no produce ningún efecto jurídico. Esa compraventa en la que yo fingí venderle la casa a mi amigo para que el acreedor no me la quitara, no produce ningún efecto jurídico. Ahí todo se fingió, no tiene nada de real. ¿Verdad? Entonces, ahí se le está dando una forma o una apariencia que no, de verdad no tiene. Entonces ahí entramos en la conceptualización de lo que es la simulación. Ahora, la simulación relativa. Dice, una vez demostrada, producirá los efectos del negocio jurídico encubierto, siempre que su objeto sea lícito. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración, porque lo que sucede es que en la simulación relativa, compañeros, en la simulación relativa, realmente ahí el negocio jurídico sí nace, ¿verdad? Está produciendo sus efectos a través de otro contrato. Lo que sucede es que se planteó uno para evitar cumplir con ciertas obligaciones. Esa es la diferencia. Entonces, esto de la simulación, compañeros, es un tema lamentablemente un tanto recurrente, ¿verdad? Que se plantea en diversas situaciones precisamente con el ánimo de evadir algún tipo de impuesto. Entonces, fíjense que aquí me comentan, ¿qué pasa si se finge un traspaso antes de que se le ponga una demanda? Fíjense que lo que sucede es que para poder comprobar la simulación, eso es algo bien importante, ¿verdad? Las fechas, porque si en determinado momento yo solicito un préstamo, celebro un contrato de mutuo, y después de que celebré el contrato, yo vendo la propiedad, aún sabiendo de que sobre esa propiedad se constituyó una hipoteca. Entonces lo que va a pasar es que el acreedor va a plantear una acción revocatoria para evitar esta simulación, ¿no? Donde yo vendí mi casa para que no me la quitaran. Eso sí se comprueba, pero si se comprueba que la venta se hizo antes de que yo solicitara el préstamo, entonces, o que yo hubiera constituido los gastos con la tarjeta, o que se hubiera constituido la obligación, entonces ahí es diferente, porque entonces ya no procede, no lo hice yo con esa intención, pero si lo hago después, sí. Entonces, esto de la revocatoria se los planteo porque deja sin efecto esta figura, ¿verdad? La simulación, donde en determinado momento se está tratando de engañar a un tercero para defraudarlo. Entonces, precisamente por lo alambicado que es la figura, tiene algunas cuestiones bien interesantes, ¿verdad, compañeros? Tanto que el mismo legislador le dedicó un capítulo precisamente a esta figura, en el capítulo 5, ¿verdad? Del libro 5
en el artículo 1284, perdón, de nuestro Código Civil. Entonces, en el capítulo quinto. Entonces, eso quiere decir que esta figura, pues, tiene algún tipo de importancia, ¿verdad, compañeros? Porque es un poquito sofisticada. Ustedes se dan cuenta, la forma como en determinado momento alguna persona se plantea el engaño para defraudar a otra. Entonces, y los dos tipos de simulación que en determinado momento se presentan, compañeros. Veamos la siguiente diapositiva. La simulación relativa, compañeros, como les había dicho, como dice la ley, los efectos son del acto verdadero, ¿verdad? No del acto encubierto. Si en determinado momento se logra establecer que se estaba simulando. Por ejemplo, en el ejemplo que les ponía de la donación y de la compraventa, resulta que el acto encubierto ya era la compraventa, ¿verdad? Yo planteo una donación. Entonces, se aportan las pruebas correspondientes y se establece que ahí había una simulación. Mire, lo que él no quería era pagar el impuesto. Entonces, como si era una vía realmente jurídica que produce sus efectos, entonces ya el acto verdadero será el que cumpla con todos los efectos correspondientes. La simulación, ¿verdad? En determinado momento, la simulación absoluta, esa no va a generar ningún efecto jurídico. Eso hay que tenerlo en consideración, nuestra misma ley lo establece, ¿verdad? Y ahora, la prescripción, el lapso de tiempo que tenemos para poder plantear una acción en contra de la simulación para denunciarla, es imprescriptible, ¿verdad? Se puede hacer en cualquier tiempo, incluso contra los herederos de un acto simulado. Entonces, vemos también los efectos tan fuertes que puede tener, ¿verdad? Eso está en el artículo 1288, compañeros. Dice, la acción de simulación es imprescriptible entre las partes que simularon y para los terceros perjudicados con la simulación. Entonces, por eso podemos nosotros establecer la importancia que tiene esta figura, compañeros, ¿verdad? Que incluso el plazo para poder plantear alguna acción en contra de esta figura, pues no está determinado concretamente, es imprescriptible, ¿verdad? No sé si ustedes tienen alguna duda, compañeros, alguna observación o alguna inquietud en este último elemento de los vicios del consentimiento. Todo claro, Todo licenciado. claro, licenciado, muchas gracias. Muy bien, compañeros. Gracias. Les agradezco, compañeros, su atención. Fíjense, compañeros, que antes de despedirme, les quería comentar, el día lunes 19 de agosto, me parece que iban a iniciar los exámenes, pero todavía no, yo no he visto que alguna confirmación para el sexto semestre. Entonces no sé si van a empezar el 19 o van a empezar hasta la semana entrante. A ver, la compañera Irma Manso. Lick, fíjese que ayer pasaron la programación y los exámenes inician el 26 de agosto. El 26. Muchas Y gracias, su examen compañera. es el último. Es el último, Creo sí. que sí, su Es en la, examen es segunda, el en la primera semana de septiembre. septiembre. Así es. Exactamente. Muchas gracias. Entonces, compañeros, ya con esto aclarado, yo todavía tenemos clase la semana entrante. Entonces, la semana entrante yo les voy a trasladar el laboratorio, que son las preguntas relativas a lo que hemos abordado en estas clases, para que ustedes puedan resolverlas.
y prepararse de mejor manera para el primer examen parcial. Entonces eso será la semana entrante. Les agradezco mucho su atención, compañeros, que pasen una feliz noche y la semana entrante creo que va a ser virtual también, van a ser virtuales las clases. Entonces, nos veríamos el martes de la semana entrante porque el jueves, por ser 15 de agosto, va a haber feriado. Entonces, compañeros, que pasen una feliz noche. Nos vemos en la siguiente. Gracias, Alex. Licenciado. Feliz noche, compañeros. Adiós, compañeros. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, compañero. Feliz noche, licenciado, gracias. Feliz noche, compañera. Feliz noche, licenciado, que descanse. Muchas gracias, compañera. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, compañero.